El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo vino, como dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, a destruir las obras del diablo. Jesucristo vino a salvarnos. Jesucristo vino a mostrarnos que Él es el único camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el pan del cielo, que Él es aquel que es nuestro pastor y nada nos faltará. Y también Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Jesucristo es el Rey de los reyes, es el Señor de aquellos que gobiernan, y algunos se creen que gobiernan. Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo es preexistente. Él es el único ser humano que existía en la preexistencia. Jesucristo no fue creado. Él sí nació, pero Él no fue creado. Él es el primogénito de la creación. Jesucristo es el Verbo que se hizo carne. Jesucristo en el cielo, en los tiempos eternos, estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero como dice muy bien el Evangelio de Juan, el Padre me envió. Fue el eterno Dios, el único Dios. No pueden existir dos dioses. Ya por naturaleza no pueden haber dos dioses. O existe uno o el otro. O es verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, o todo lo otro es mentira. Todo es mentira. Todo se concentra en esa pregunta: ¿quién decís vosotros quién soy? Jesucristo, Él es el Hijo del Dios único viviente. El Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos dirán: pero pastor, ¿son tres o son uno? La verdad es que para ti y para mí
comprender que tres pueden ser uno no es fácil. Y te voy a decir por qué. Porque en esta tierra no hay nada que se pueda acercar a esa armonía, unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que a mí me da gracia? Que el ser humano, que no es ni uno con sí mismo, quiere describir la unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquellos que algunas veces no son ni unos con su propia esposa, ni con su próximo. Esos quieren explicar lo que es la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que nosotros le llamamos la Trinidad es una palabra que no aparece en la Biblia, pero sí describe muy bien lo que creemos. Todo cristiano sano, verdadero y bíblico cree en Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Tanto y tan importante es Jesucristo que Él dice: el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Jesucristo vino a la tierra porque entre nosotros y Dios el Padre, como dice Salmo 42, versículo 7, un abismo llama a otro abismo. En verdad habían tres abismos. El abismo de la profundidad de la sabiduría de Dios. Luego, el abismo del vacío que hay en el ser humano. Y tercero, había un abismo que nosotros le llamamos pecado. Y cuando de ese abismo celestial, Yeshua, o Yeshua, como se llama, Jesucristo, traspasó ese abismo de distancia y se acercó a ese abismo de oscuridad en nosotros. Él nos trajo, Él de nuevo nos acercó al Padre. No hay salvación, no hay otra oportunidad de ser salvado sino solo a través de Jesucristo. Él es el único que nos puede perdonar todos los pecados. Él es el único que nos purifica, que nos limpia, que nos restaura, que nos sana. Nadie es como Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, de principio en su ministerio, a la edad de 30 años, Él mostró el poder que había en Él. ¿Cómo? Sanando y liberando a las personas de poderes diabólicos. El apóstol Pedro lo describe muy bien cuando va a la casa de aquel que es llamado Cornelio. Cornelio, de una compañía que se llamaba La Itálica. Esa compañía, esa legión, La Itálica, viene de a unos 20-30 kilómetros de Sevilla. Allí estaba esa legión, La Itálica. Yo sé que la Biblia alemana dice la italiana, pero no es así. Dice La Itálica. Y ese lugar, La Itálica, se puede visitar hoy en las ruinas antiguas, en un parque arqueológico, a unos 20-30 kilómetros de Sevilla, en Andalucía, en España. Cuando el apóstol Pedro, guiados por el Espíritu Santo, por una visión,
entró a la casa de Cornelio, él en un momento revela toda la vida y el ministerio de Jesucristo. Cuando dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Y por qué podía Jesucristo hacer esto? El versículo termina diciendo, porque Dios estaba con él. Esa autoridad que Jesucristo nos dio, esa palabra autoridad, en un momento Jesucristo, echando demonios fuera, liberando a las personas, Él llamó a sus discípulos. Dice Lucas 9, versículo 1 y 2, y le dio a sus discípulos poder. Esa palabra poder en griego, dunamis, y autoridad. Autoridad. Es una palabra interesante, esa palabra autoridad. Nosotros tenemos autoridad. Todo cristiano tiene autoridad. Autoridad no sobre personas. La autoridad que el Señor te da no está para que seas un déspota, un dictador. No. Jesucristo era el rey que servía. Hoy vemos muchos siervos que le gustarían ser reyes. Pero el único rey verdadero quiso ser siervo. Vino para servir, para salvarnos. Y Jesucristo nos dio autoridad. ¿Qué significa autoridad? Todos tenemos autoridad. Jesucristo dijo en Marcos, capítulo 16, versículo 17, Él dijo que las señales que les seguirían a aquellos que creen en Jesucristo, lo primero de todo era que en su nombre los demonios iban a salir. Y esa palabra, autoridad. Y nosotros tenemos autoridad. Un cristiano orando puede meterse con un ejército de demonios. Uno solo. Porque no es el nombre del cristiano, no es las obras de ese cristiano, es la obra y el nombre de Jesucristo. Esa palabra autoridad en griego, exousia, significa fuerza o libertad judicial o esfera de influencia. Cuando dice la Biblia en Colosenses que Jesucristo nos libró del poder de Satanás, nos dice que nos libró de la esfera de autoridad que tiene el diablo. Esa palabra autoridad tiene una fuerza impresionante, que significa la capacidad de hacer las cosas. Autoridad es, yo creo que en español se llama jurisdicción. Tener esa fuerza, esa autoridad de hacer las cosas de Dios. Y nosotros cristianos podemos reprender a los poderes diabólicos. Los demonios se tienen que someter a ese nombre. Que cuando ese nombre, hay un nombre que cuando ese nombre suena, los ángeles se ponen firmes y los demonios tiemblan. Hay un nombre que abre las
puertas, hay un nombre que sana a los enfermos, hay un nombre que solo pronunciar el nombre, la persona del nombre está presente. Si yo te hablo, por ejemplo, de mi primo Manuel, yo te puedo llamar, yo puedo pronunciar su nombre Manuel, pero Manuel no está presente. Si te hablo de un familiar mío, cualquiera que sea, Bernardo, yo puedo pronunciar el nombre Bernardo, pero Bernardo no está presente. Pero cuando digo Jesucristo, de repente Él está presente. Presente en su nombre, presente en el Espíritu Santo. Presente en el poder que revela y desarrolla ese nombre. Y Jesucristo le dio autoridad. Él nos ha dado a nosotros. Nosotros cristianos podemos destruir todo poder diabólico. Algunos dirán, pastor, ¿todos? Sí, todos. Tú y yo tenemos autoridad. Un día Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y cuando regresaron, ellos estaban flipando. En Lucas 10, versículo 17 dices, volvieron los 70 con gozo. ¿Por qué? Señor, Señor, wow, los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesucristo dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice Jesucristo, he aquí, yo os doy potestad. Esa palabra potestad en griego, exousia, significa autoridad. Yo os doy el permiso de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Querido oyente, si tú eres cristiano, y no importa si tú dices ahora yo soy ortodoxo, yo soy adventista, o yo soy bautista, o yo soy católico, yo soy evangélico, no importa. En el momento que tú crees en Jesucristo, tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y ahora oye, y nada os dañará. Nada os dañará. Y Jesucristo dice, pero no os regocijéis de que los demonios os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el cielo. Bueno, esa palabra escrito se llama inscrito. Significa, están escritos, pero como dice Apocalipsis 3, el que vence no lo borraré del libro de la vida. Una cosa es estar escrito con un lápiz que se puede borrar con una goma, y otra cosa es estar con un bolígrafo escrito. Interesante que sí. Y Jesucristo dijo, yo doy autoridad. Nosotros tenemos autoridad a reprender todo poder diabólico. No sé el poder diabólico, carnal o del mundo o de lo que sea, que se está manifestando en la vida de alguien que tú aprecias, esposo, esposa, familiar. Tú y yo tenemos autoridad sobre ese poder. Y dice Jesucristo, y nada os dañará. Hoy entre nosotros cristianos hay un misticismo impresionante que te presentan al diablo más fuerte de lo que de verdad es. Ay, no te metas con él.
Porque si no, yo conozco a alguien que conoce a alguien y su prima se metió con ellos y se le rompió la máquina de coser o de lavar. Por favor, come on. ¿Dónde está el pueblo que conoce a su Dios? ¿Dónde está el pueblo que conoce el júbilo de victoria? La adoración, cercanía. La alabanza que proclama la grandeza del Señor. Somos más que vencedores. No solo vencedores, somos más que vencedores, dice Romanos 8, por aquel que nos ama. Todo poder perverso, malo, torcido, oscuro, se tiene que someter en el nombre de Jesús. Cuando oras en el nombre de Jesucristo, en el poderoso nombre del Señor, hasta los demonios se tienen que someter y tienen que estar atentos a lo que tú dices. Nosotros hemos recibido autoridad. Jesucristo nos dio autoridad. Él nos dio el permiso de destruir las obras del diablo. Querido hermano, querida hermana, por favor, ponte esa armadura, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos de predicar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, con cual podemos apagar todo dardo mentiroso del maligno. Y tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra inspirada, el rema de Dios. Queridos, nosotros tenemos autoridad a decirle a ese monte, levántate y échate en el mar. Tenemos autoridad de decirle a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar. Por eso queremos usar esa autoridad. Querido oyente, queremos usar esa autoridad. Querida hermana, querido hermano, por favor, por favor, por favor. Tú no eres un trapo, tú no eres una víctima. O como decía esa mujer, una víctima. Tú no eres una víctima. Tú eres más que una vencedora de aquel que te ama. Queridos, por favor, come on, ponte las pilas, ponte de pie, proclama, yo en mi casa serviremos al Señor. Ata todo poder diabólico, ata todo poder demoníaco. Y tú verás como los cielos se abren, la bendición fluye, las personas se liberan. ¿Por qué? Porque Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y en eternidad. Y si Jesucristo es el mismo, Él puede lo mismo. Por eso usa esa autoridad, querido cristiano. Ata todo poder diabólico. Que no te dé vergüenza. Porque algunas veces nos da vergüenza. Ay, ¿qué va a pensar la gente de mí? What? Forget it. Importante que tú estés libre, que tú estés feliz y tu familia esté salvado. Es lo único que importa. ¿Cuántas veces nos dejamos paralizar y no hacer las cosas bien? Porque queremos caerle a todos bien, y así no funciona. Por eso hay que atar todo poder diabólico. Hay que atar el hombre fuerte, reprender esos poderes demoníacos. Hay que destruir su poder. Hay que proclamar, Jesucristo vive, Jesucristo reina, Jesucristo es el Señor. Me han preguntado, pastor, ¿y no tiene temor de los demonios eso? Honestamente no.
Si a alguien temo, es primera línea por respeto a Dios. Pero si de alguien tengo que tener cuidado, es de mí mismo. Mi carne, mi vida, mi situación, eso es lo que tengo que temer. Pero qué bueno que está el Espíritu Santo con su paciencia, su amor, su cariño. Y todo eso se llama la gracia. La gracia del Señor Jesús. Por eso, querido oyente, no temas. Ora por tu familia. Ora en el nombre de Jesús.